de Uría Menéndez, quien se ha animado a acompañarnos para compartir una presentación que tiene interesantísima. Ya hablamos con él antes de esta llamada, que trata sobre el cliente, que es pues fundamental para todos nosotros. Somos firmas de servicios y por supuesto allí pues el foco de todo y el centro es el cliente. Y la presentación tiene un nombre muy sugestivo, se llama, y es a título de pregunta, ¿el cliente tiene la razón? Y pues implicará hablar de estrategias para atraer y retener clientes en firmas de abogados. Entonces, sin más, Tomás, bienvenido, muchas gracias por animarte aquí a acompañarnos. Le paso el micrófono a Claudia 2 segundos para que nos haga una presentación de, digamos, cómo va a ser la metodología. Creo que va a haber preguntas en medio de la presentación. Si quieres, Claudia, toma el micrófono y por favor ayúdanos a comenzar. Muchas gracias, Ignacio, y un saludo para todos y gracias por acompañarnos esta mañana en Colombia en este conversatorio. Como lo decía Ignacio, es una invitación muy especial que surge gracias a la iniciativa de PPU y de Tomás, quien es socio de la firma española Uría Menéndez, parte de la red de nuestro miembro Filipe Prieto Carrizosa Ferrero de Uría. Durante la charla pues, con Tomás compartiremos experiencias sobre servicio al cliente que permitan identificar quién realmente tiene la razón y a su vez conocer estrategias para atraer y retener clientes en las firmas de abogados. Yo quisiera pedirles a todos que, a excepción de nuestro conferencista, mantengan sus micrófonos apagados durante la reunión y mantener su cámara encendida a quien así lo desee. Y les agradecemos identificarse con su nombre y el de su firma para poder saber quién nos está acompañando. Tomás nos ha pedido que quien quiera realizar preguntas durante su intervención lo haga sin necesidad de esperar a que termine la charla. Yo estaré dándoles la palabra o para quien levante la mano o leyendo el chat, quien así lo prefiera. Como lo decía Ignacio, vamos a tener preguntas, va a ser a través de la misma plataforma del Zoom, por lo que pues en su momento los estaremos invitando a votar. Antes de empezar, quisiera hacer una breve introducción de nuestro invitado especial. Ramos Acosta, abogado de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, ha sido ponente en cursos en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y es profesor en el Máster Universitario de Acceso a la Abogacía de la Universidad Pontificia Comillas. Hace parte del área mercantil en la oficina de Madrid de Uría Menéndez y es miembro del Grupo Corporativo de Fusiones y Adquisiciones. Cuenta con amplia experiencia en transacciones de M&As, reestructuraciones societarias y de deuda, financiaciones estructuradas de carácter multijurisdiccional, así como emisiones de capital y de deuda, entre otros. Estimado Tomás, la Cámara de Servicios Legales se creó hace 15 años. Actualmente reunimos a 36 firmas de abogados en nuestro país que tienen presencia en 8 ciudades y reunimos alrededor de unos 1.900 abogados en Colombia. Los participantes de esta reunión son abogados y gerentes de nuestras firmas afiliadas. De verdad, nuevamente gracias y ya te damos el control de la pantalla. Si quieres, Laura, deja de compartir. Claudia, si me das un segundito, si me das 30 segundos. Adelante, Felipe, ya te Gracias. No, simplemente saludar a Tomás, reiterar los agradecimientos por estar aquí con nosotros y decirle a los demás que realmente contar con Tomás es muy interesante porque no es solamente traer un señor español a que nos eche un cuento y nos muestre cómo se hacen o cómo se deben hacer las cosas desde allá. Tomás ha estado un par de años destacado en nuestra oficina de Santiago, también ha estado en la oficina de Londres, sabe cómo se hacen las cosas en muchas partes y conoce nuestra idiosincrasia. Y yo creo que eso le añade un valor agregado bien interesante, más allá del personal que tiene, que me consta su servicio al cliente y su delivery, de manera que muchas gracias, Tomás, por acompañarnos y gracias a todos por estar. Muchas gracias, Felipe, claro que sí. Tomás, ¿quieres intentar compartir pantalla? A ver. ¿Se ve bien? Sí, falta que se vea en modo presentación. Ahora, ¿se ve correctamente la presentación Sí, ahora? Sí, señor. Fenómeno, pues
Pues bueno, muchísimas gracias a todos, especialmente a la Cámara de Servicios Legales de la ANDI por la invitación. Ignacio, Claudia, es un auténtico privilegio para mí estar aquí con tantos colegas de Colombia, país al que le tengo mucho aprecio. Yo he podido durante mis años en la oficina de Santiago de Chile de PPU trabajar mucho en asuntos relacionados con Colombia. Con nuestra oficina de Colombia también hemos podido trabajar mucho hasta el punto que he podido crear pues, lazos de amistad con mi querido socio y amigo Felipe Cuberos, a quien yo creo que si hay algo de bueno y de mérito en esta presentación, pues se le debe atribuir indudablemente a él. Si hay alguna queja, algún lamento, todos pueden venir para este lado del Atlántico porque sin duda será cosa mía. Yo efectivamente vengo hoy con una presentación que me hace particular ilusión tratarla aquí porque he de decir que mi experiencia siempre con colegas colombianos ha sido excelente. Creo que es una de las jurisdicciones en las que uno encuentra un mayor drive, una mayor adrenalina en los abogados. Yo soy abogado transaccional, como han explicado, y por tanto estoy acostumbrado a unos ritmos o exigido por unos plazos muy perentorios, con una claridad absoluta que estamos forzados a dar al cliente en contextos bastante grises en muchas ocasiones, y la verdad es que siempre que he estado tanto con cliente colombiano como con compañero colombiano como con contraparte de oficina, de firma de abogados de allá, la verdad es que la experiencia ha sido siempre magnífica. Y eso me plantea hasta cierto punto un reto en este caso, ¿no? Porque lo que vengo a contar es una humilde experiencia de un abogado que ha dado algunos tumbos por el mundo, que ha tratado con muchos clientes de muchos perfiles distintos, pero que estoy seguro que la experiencia que hoy voy a tratar de condensar y de compartir, pues podrá ser complementada por muchos de los que estáis ahora mismo conectados aquí. Por lo que he podido hablar tanto con Ignacio como con Claudia, estamos ante una audiencia relativamente variada, ¿no? Todos somos abogados, efectivamente, pero tenemos tanto abogados in-house como en la práctica liberal, tenemos abogados de distintas prácticas, ¿no? Con firmas de distintos perfiles, y probablemente tengamos una variedad amplia de años de servicio, ¿no? En aquellos que estamos aquí. ¿Y eso qué quiere decir? Que esta es una presentación, esto es una sesión que está abierta a múltiples interpretaciones, ¿no? O a múltiples maneras de ser recibida y espero que aprovechada por todos los colegas con los que tengo el gusto hoy de conversar. No engaño a nadie diciendo que muchas cosas que veremos son cuestiones que una vez dichas resultan obvias, ¿no? Y creo que es una de las bellezas de este tipo de conversaciones, que demuestra que hay cierta verdad en lo que estamos contando, porque una vez expresado, una vez verbalizado, todos pensamos que es efectivamente la manera. Y esto lo va a ser más así para aquellos que tienen más experiencia, y para aquellos que tienen menos, pues quizá les estamos indicando, despejando alguna duda, ¿no? Por lo tanto, digamos que mi primera lectura sería que para aquellos abogados jóvenes espero solucionar algunas dudas de cuestiones básicas que una vez uno toma distancia, pues aprende o le resultan evidentes, pero que en el día a día puede ser difícil de discernir exactamente, ¿no? Y por eso voy a tratar de ser muy práctico. Me voy a alejar de grandes principios y grandes proclamas abstractas. Voy a ser muy concreto con la ambición de que todos salgamos con ideas que podamos aplicar a las 10:01 de la mañana hora de Bogotá ¿no? Que sea una cosa realmente útil. Para aquellos con más años de circo, como se dice en Chile,
pues probablemente estemos ante quizá un recordatorio, quizá una actualización o, en el mejor de los casos, un buen pie para el debate, ¿no? Como ha explicado Claudia, yo estaré encantado de recibir preguntas, y no solo preguntas, también reflexiones sobre lo que vaya diciendo conforme avance la presentación, en la medida en que obviamente no sean tan numerosas que perturben, digamos, el normal discurrir. Si no, quien quiera dejar la pregunta para el final porque prefiera tener la visión de conjunto de la presentación, también es absolutamente bienvenido, ¿no? Pero creo que será interesante escuchar las reflexiones de aquellos que puedan aportar algo o incluso directamente debatir o confrontar algunas de las cosas que diga, que por supuesto no son palabra divina, ¿no? Entonces, bueno, sin más dilación, si os parece, pasaré al índice. Vamos a ver 4 cosas. Primero, una reflexión sobre qué es la calidad en el servicio al cliente y cuál es la importancia en lo que es nuestra profesión. En segundo lugar, con toda la humildad, lo que yo consideraría el decálogo del buen abogado. Evidentemente pueden no ser 10, alguien puede decir que hay 100 características buenas. Bueno, he tratado de que sean aquellas que, a mi humilde modo de ver, son realmente aquellas que distinguen al grano de la paja, ¿no? Y que permite que nos distingamos ante el cliente. Un pequeño recordatorio de malas prácticas y, por tanto, de los buenos consejos que podemos sacar de allí, como manera de aprovechar que hemos salido ahora mismo del día a día para tomar un poco de distancia y recordar, pues, situaciones en las que probablemente nos hemos enfrentado todos y cómo a veces uno, más de las veces que pensaríamos, pues tenemos la tentación quizá de hacer algo que acaba yendo en nuestra contra, ¿no? Y luego una reflexión final que ya adelanto que es para los más jóvenes, y un recordatorio para los no tan jóvenes, que espero que sea útil. Entonces, bueno, calidad en el servicio al cliente. Reflexión previa. A mí me gustaría que empezáramos pensando en lo que aprendimos en la universidad, ¿no? Allí lo que hemos hecho es recibir una excelente formación, pero una excelente formación en algo muy concreto, en el derecho, ¿no? Por tanto, nos formaron para ser juristas, ¿no? Y aunque todos los que estamos aquí somos abogados, quisiera empezar con una reflexión sobre qué es realmente ser abogado, ¿no? Entonces, aprovechando los tremendos recursos de la Cámara, que permite hacer algo que es para mí novedoso, que es hacer una pregunta en tiempo real, quisiera que ahora todos, por favor, participáramos en un pequeñísimo cuestionario que, ya anticipo, no se trata de dar una respuesta correcta o incorrecta, se trata de establecer el punto de partida para el resto de la presentación. Claudia. Gracias. Entonces, en este momento vamos a lanzar una pregunta. La lanzo en este momento y procedo a leerlas y les invito a todos a participar. ¿Qué diferencia a un jurista de un abogado? Las opciones de respuesta pueden ser cualquiera, no hay una respuesta única, como lo decía Tomás. El título que nos otorga el organismo competente, el colegio, en fin. Los intereses que defendemos, sean públicos o privados. La actividad académica, el cliente, o nada, son sinónimos. Yo creo que es la actividad académica. ¿Quién nos lo dijo? Rafael Reyes. Gracias, Rafael. Estoy esperando unos segundos adicionales para tener un número plural de respuestas y ya les compartimos los resultados.
Bueno, voy a finalizar la votación, ya ha votado más del 70% de los 90 participantes que están conectados a nuestra reunión y voy a compartir los resultados. Vemos que un 48% piensa igual que Rafael, que la actividad académica diferencia a un jurista de un abogado, seguido por un 25% que nos habla del cliente, un 11% se refiere al título que les otorga el organismo competente o que son sinónimos, y un 5% los intereses que defendemos. Tomás. Tienes el micrófono apagado. ¿Se me oye ahora? Sí, señor. Perfecto. Pues la verdad es que muy interesantes los resultados, ¿eh? Y me gusta la variedad que demuestran. Vamos a ver, mi lectura, o por dónde quiero ir con esta pregunta, ¿no? Lo que yo trato de hacer es diferenciar qué nos transforma en abogados, ¿no? Entonces yo diría, la primera contestación es el título del organismo competente, ¿no? Que veo que un 11% lo ha contestado. Eso es el Colegio de Abogados, la Corte Suprema o el organismo que en cada país sea. Vamos a ver, yo puedo decir que en mi experiencia personal, en España existe actualmente un sistema similar al que hay en Estados Unidos, en virtud del cual hay que hacer un magíster, unas prácticas y luego un examen de estado en virtud del cual uno adquiere la condición de abogado, ¿no? Pero esto no era así hace 15 años cuando yo me colegié. La colegiación en España es obligatoria. Por aquel entonces era tan sencillo como demostrar un título académico y pagar una tasa, ¿no? Entonces, realmente, si al Tomás Acosta de hace 15 años, recién pagada la tasa, le hubieran dicho que tenía que entrar en ese mismo instante en un tribunal a defender los intereses de un cliente en un litigio, creo que probablemente me hubieran temblado las rodillas, ¿no? No me sentía cuestión, a mi modo de ver, un poquito más administrativa, que efectivamente lo que es una habilitación administrativa para ser abogado. Pero yo diría que ahí todavía no lo somos, ¿no? En cuanto a los intereses que defendemos, públicos y privados, bueno, efectivamente veo que ha recibido un apoyo menor, un 5%. Sí, yo estoy de acuerdo en que normalmente los abogados defendemos intereses privados, ¿no? Pero hay ocasiones en las que, por ejemplo, asesoramos al Estado en una privatización, ¿no? De una compañía. O defendemos a nuestros respectivos gobiernos en arbitrajes, ¿no? No estaría seguro de decir que es la clave de que haga que un licenciado, un graduado en Derecho se transmuta en abogado, ¿no? Que es aquel que defiende los intereses ajenos, ¿no? Yo creo que con esto me salto a la última. Creo que a mí me permitiría descartar la respuesta de nada, porque creo firmemente que no son lo mismo, ¿no? Un notario puede ser un jurista, un profesor de universidad que no ejerza la abogacía es un jurista, los registros de la propiedad o del ámbito comercial, al menos en España, sé que en otros países distintos, pues son regentados por juristas que no conllevan la actividad de defensa de intereses ajenos, ¿no? La actividad académica, hombre, a mí me gustaría pensar que no por dar clase uno deja de ser abogado, ¿eh? Yo más bien diría que ser jurista es una condición previa, ¿no? Para ser abogado, y que cuando un abogado lo que hace es dar clase, yo doy clase y estoy seguro de que muchos de los que estamos en esta reunión dan clases en diversos centros de formación, no dejamos de ser abogados por eso. Sencillamente somos juristas y abogados y ejercitamos las dos. Mi tesis, la que yo trato de respaldar, y veo que ha recibido una cuarta parte de
del apoyo, lo cual quiere decir que este es un conversatorio que va a ser muy interesante porque tengo la labor de tratar de conseguir que ese porcentaje se eleve para el final de la reunión. La tesis que yo trato de sostener aquí es que realmente lo que nos convierte en abogados, lo que hace que un jurista se haga abogado es que reciba el encargo de un tercero de defender sus intereses en un asunto concreto, ¿no? Es ese momento en el cual nos convertimos en un abogado y somos lo que estamos llamados a ser, ¿no? No tenemos la obligación de alcanzar el resultado más justo en un asunto. Tenemos la obligación de defender unos intereses, porque somos parte de un engranaje que siguiendo la tesis hegeliana de tesis y antítesis, de la confluencia de ambas emana la síntesis, que en nuestro caso es el resultado justo, es el engranaje en el que estamos incluidos. Por tanto, y a eso me voy a dedicar en la próxima hora aproximadamente, mi tesis es que realmente lo que nos hace abogados, lo que hace que seamos personas merecedoras de la confianza de un tercero para defender sus intereses, que si lo pensáis es una cosa realmente importante y material para la vida de alguien, es tener un cliente. O dicho de otra manera, si yo ahora mismo me fuera de mi firma y fundara una sola yo y fuera Tomás Acosta en una oficina y me sentara en la mesa a esperar, yo creo firmemente que no sería abogado hasta que entrara el primer cliente por la puerta. Claudia, no sé si puedo cerrar la ventana yo. Sí. Así que, siendo esto así. Sí, la cierra cada uno. Exacto. ¿Por qué la importancia de recordar el cliente? Si el cliente es tan esencial que, conforme a la tesis que estoy defendiendo, nos hace abogados y sin él no somos abogados, ¿por qué tenemos que recordarnos constantemente que es importante? Bueno, pues porque en ocasiones se corre el peligro de olvidar que está en el centro de nuestra actividad. O mejor dicho, que nuestra estructura de nuestras firmas y nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros medios, están a su servicio y no al contrario. Y yo sé que esto dicho resulta evidente, pero creo que todos nos hemos encontrado en presentaciones de firmas de abogados, algunas quizá las hayamos hecho, y yo hago el meo culpa en esto, en la que si le estamos prestando o presentando nuestros servicios a un cliente, pues de una presentación de 20 páginas dedicamos 17 a hablar de nosotros mismos, de cuántas oficinas tenemos, de cuántos abogados somos, de qué áreas de prácticas cubrimos, de cuál es nuestra especialidad y cuáles son nuestras credenciales, ¿no? Y creo que eso es algo que no es bien recibido por el cliente. Creo que el cliente quiere oír hablar de sí mismo, de su problema y tener delante a un abogado que vaya a ser alguien que aporte valor, ¿no? Y realmente alguien lo suficientemente presuntuoso como para hablar más rato de sí mismo que del cliente, creo que no cumple esas expectativas, ¿no? Esto es unas frases que saqué una vez de un seminario que me pareció muy interesante porque no era un seminario de índole legal, ¿eh? Esto era retail, ¿no? Pero me parece sorprendentemente aplicable a nuestro caso, ¿no? Allí, rescatando las frases que me parecen más relevantes, dice: un cliente es el visitante más importante de nuestras instalaciones. No depende de nosotros, nosotros dependemos de él. No es una interrupción a nuestro trabajo, es el propósito de este. Cuando uno tiene mucho trabajo y recibe una llamada de un cliente porque tiene un tema urgente, pues por mucho que nos moleste interrumpir lo que estamos haciendo con la enorme concentración que requería para atender esa llamada que nos puede resultar inoportuna, pues hemos de recordar que nuestra razón de ser es atender esas llamadas, ¿no? Es estar ahí disponible. Entonces, ya hemos dejado por sentado, o al menos trato de convenceros de que aquello que nos hace abogados es el cliente debe ser el centro de nuestra actividad, debemos estructurarnos para que sea el centro de nuestra actividad y no tanto que nosotros seamos el centro y el cliente sea algo accesorio o satelital. Entonces, ¿qué es el servicio al cliente, ¿no? Aquí podemos tener todas las definiciones que queramos y la verdad es que todas son realmente aburridas. A mí lo que más me gusta es plantearlo de la siguiente manera.
Creo que esto es el servicio al cliente. Nuestro servicio, o mejor dicho, lo que el cliente quiere es un bombón. Es el chocolate delicioso que hay dentro. Y eso es nuestro análisis jurídico, nuestra estrategia, nuestra capacidad para enfocar temas, para simplificar cuestiones complejas y encontrar soluciones prácticas. Eso es el bombón. Y eso es lo que quiere el cliente. Pero cuando uno quiere un bombón, normalmente lo primero que ve es el envoltorio. ¿Eh? Y ese envoltorio de nuestros servicios, eso es el servicio al cliente. Lo primero que un cliente observa de nosotros es el servicio, si le contestamos a las llamadas o no, si nuestros correos electrónicos se entienden o no, si se puede fiar de lo que le decimos o no, porque defendemos con integridad nuestras posturas, porque tenemos cintura, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto creo que es cuando yo, esto obviamente no ha sido una idea mía, a mí me lo han dicho otros que saben más que yo, cuando oí esto me pareció una metáfora muy potente, ¿no? Realmente es el envoltorio de nuestros servicios, es lo primero que va a ver el cliente, ¿no? Y debemos cuidarlo, por tanto, porque si al cliente no le gusta lo que envuelve al bombón, pues quizá nunca lo abra, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la calidad del servicio? Bueno, pues es algo evidente, pero yo creo que todos podemos distinguir entre un bombón de delicatessen frente a algo industrial, ¿no? Nosotros tenemos que ser capaces de adecuar nuestro envoltorio a nuestro bombón, ser capaces de presentar nuestros servicios y dar la calidad que esperan, porque yo creo que todos estamos muy orgullosos y con buena razón de la calidad que damos, ¿no? Si nos dedicamos a la abogacía, yo creo que en gran medida es porque nos gusta el trabajo bien hecho y eso nos genera satisfacción, ¿no? Pues aquello a lo que yo me voy a centrar hoy es en todo aquello que no es jurídico, no es una parte jurídica de nuestra práctica, pero es colindante a esta, íntegramente relacionada con ella y que lo queramos o no, es lo primero que va a ver el cliente, que muchas veces no tiene los conocimientos para apreciar la calidad. Esto hablo cuando hablamos con cliente con formación no jurídica, ¿no? Evidentemente, aquellos que sí lo son, o los directores de fiscalía y los abogados internos, sí pueden discernir, ¿no? Pero incluso a ellos, un envoltorio adecuado les va a hacer apreciar y disfrutar más del servicio que vemos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿No? Hemos establecido que el cliente es lo que nos hace abogados, por tanto es una figura central. Establecido que el servicio que le damos es lo primero que ven y por tanto es aquello que le va a hacer querer recibir el servicio. ¿Qué objetivo tenemos con la calidad del servicio? Pues tenemos un objetivo a corto y otro a medio y largo plazo. El de a corto es satisfacer al cliente, ¿no? Darle nuestro asesoramiento, prestar nuestra defensa de una manera que satisfaga en el corto plazo. Y por medio de esa satisfacción y, por qué no decirlo, de disfrutar y divertirse con nosotros por el camino, fidelizarlo para el futuro, ¿no? Eso yo creo que debe ser lo que tenemos que tener pendiente, ¿no? O en la cabeza en todo momento. Y ahora, un aviso para los más jóvenes y un aviso quizá también para que tengamos en cuenta, incluso para el personal no jurídico de nuestras oficinas. ¿Quién es el responsable de cumplir esto? De dar la adecuada calidad en el servicio para satisfacer y fidelizar al cliente, que es el centro de nuestra actividad. Todos. Desde el abogado más joven hasta el más mayor. Desde la recepcionista o el recepcionista de nuestra firma hasta la secretaria, hasta administración, hasta los responsables de facturación. Todos son parte de este envoltorio. El cliente no tiene por qué distinguir ni le debemos cargar con la obligación de discernir entre qué me hace mi abogado y qué hace el resto de su firma. Todo es uno y todos somos responsables. Por tanto, y esta es una de las cuestiones que creo que plantea uno de los mayores retos en las oficinas colectivas,
tenemos que hacer partícipe de esto a todo aquel que interactúe con el cliente, a todo él, ¿no? Hasta aquí bien. Si hay dudas, comentarios, estoy feliz de tomarlos ahora. Bueno, no tenemos preguntas en este momento, pero todos invitadísimos a hacerlas en el momento que lo estimen conveniente. Fantástico, muchas gracias, Claudia. Entonces, pasemos ahora al decálogo, que la verdad es que me da un poco de apuro de haberlo llamado así, me parece una manera muy, muy gráfica, pero quiero decir que se da con toda la humildad del mundo. O sea, cada cliente y cada encargo son únicos, ¿no? Creo que tenemos una llamada, una pregunta. A la persona identificada como iPhone 7 que nos deje conocer su nombre. Hola Claudia, soy Carlos Godoy, ¿cómo estás? Bueno, pues nada, es que no me aguanto las ganas de hablar porque estoy realmente emocionado de que le dediquemos tiempo a este tipo de reflexiones. Entonces, primero quería agradecerte la generosidad con que estás compartiendo tu visión de este tema. Pero yo quería hacer un pequeño aporte antes de entrar al decálogo y en cierta forma solidarizarme con tu mensaje. Miren, yo lo que creo que hay en el fondo de este conversatorio es el llamado a que entendamos los abogados algo que se llama la humildad. Porque la falta de humildad es lo que aleja del servicio al cliente. Históricamente, por razones, yo no sé si antropológicas o simplemente de formaciones culturales, los abogados fueron considerados como unas especies de vedettes costosísimas, dificilísimas de acceder y de los que había que aguantarse su mal genio con tal de que te dieran un concepto o se ocuparan de tu caso. Y lo que me parece, y quiero con esto terminar esta pequeña intromisión, que está mostrando el mundo moderno y la industria de servicios legales en Colombia sí que lo está demostrando, es que hemos tenido que entender que nosotros sin clientes no tenemos razón de ser. Y que es esa satisfacción del cliente que supone una actitud humilde, porque el servicio lo va a encontrar en cualquiera de las firmas. Pero la calidad del servicio es lo que va a marcar la diferencia. Entonces me adhiero a ti. Quería hacer una mención breve al hecho de que ayer se inició la 73 edición de la especialización en Derecho Laboral en la Universidad Javeriana. Y uno de los puntos de partida de allí fue esto que tú nos estás compartiendo hoy. Entender que el abogado, como en la oración María, es abogada nuestra. Nosotros podemos ser abogados. Y ser abogados es una actitud de servicio que supone humildad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Godoy. Totalmente de acuerdo. Los clientes son la razón de ser. Adelante. Así es. Agradezco enormemente el aporte, Carlos, y creo que lo que vamos a decir, vamos a compartir ahora, va muy en esa línea, ¿no? Que efectivamente es... tú has dicho vedette, yo hablo de chamanes, ¿no? Esa época pasó. No somos tótems divinos a los que vengan a buscar una respuesta por la iluminación divina, ¿no? Así que, pero tendremos ocasión y en no muchas diapositivas vamos a llegar a algo similar. Como decía, cada cliente y cada encargo son únicos, eso lo sabemos y son un mundo. Sin embargo, creo firmemente que existen algunos aspectos comunes cuya observancia nos va a ayudar a dar un servicio excelente, ¿vale? Pero por algún motivo esto ha tomado la forma de decálogo, y como digo, me da un poco de apuro llamarlo así, pero yo os pediría, estimados colegas, que no esperéis que vaya a ser algo así como esto. Yo no he subido a la montaña y no he esculpido en piedra 10 mandamientos. Faltaría más. Más bien esto es algo
muy en el tono de los conversatorios que me ha explicado Ignacio que habéis tenido anteriormente. Esto es una charla de amigos en torno al fuego, en el que de modo abierto y en confianza podemos hablar de lo que han hecho otros, principalmente otros que han venido antes de nosotros y han acumulado una experiencia o la repetición de experiencias con diversos clientes les han permitido decantar algunos principios, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver hoy no se aprende en la escuela, al menos yo no lo he aprendido. Si alguien ha tenido la suerte de que le hayan explicado cómo dar servicio al cliente en su universidad, que me lo diga y me matriculo ahora mismo. Esto lo enseña un abogado a otro abogado, en el día a día. Punto. De hecho, incluso diría, esta presentación de poco sirve si cuando salimos de aquí no la aplicamos directamente a todos nuestros colaboradores y lo integramos en nuestra ética laboral. Y como decía, está basado en principios, consejos condensados a partir de múltiples experiencias individuales. Así que sin más dilación empezamos con la primera. El primer elemento de este decálogo es estar disponible para el cliente. Esto ni siquiera diría que es un plus. Esto es una conditio sine qua non de la abogacía. Estos tiempos del abogado vedette o del abogado chamán, que es inaccesible, que se refugia detrás de su escritorio muy grande y que va recibiendo clientes a los que responde o no en función de su apetencia o lo interesante que sea el caso, eso se acabó, ¿no? Hoy en día nuestros clientes, que por cierto, yo creo que es más rico el ejercicio profesional si los entendemos tanto internos como externos. Es decir, el cliente no solo es aquel tercero que viene y que nos va a hacer un encargo profesional, también el proyecto que se lleva dentro de la firma y que requiere de nuestro input. Cuando un departamento de apoyo nos pide de relaciones internacionales apoyo para participar en una charla o preparar un dossier para un ámbito diplomático. Al abogado de segundo o tercer año, el abogado de quinto o sexto que le pide que redacte por primera vez un correo. Esos son clientes. Y creo que haríamos mal en pensar que hay clientes de primera, segunda y tercera categoría. Todos están en iguales condiciones y a todos nos debemos por igual, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que estar disponible? Por tierra, mar y aire. Es decir, en nuestra oficina, sí, pero además por celular, además por email. Si escribe por WhatsApp, pues yo creo que también debemos estar disponibles por WhatsApp. Ahora, teniendo mucho cuidado con la falta de confidencialidad que esa vía pues a la que nos expone. No caigamos nunca en el error, parecería obvio, pero creo que es bueno decirlo, de enviar asesoramiento jurídico sujeto a el privilegio cliente-abogado por un medio que no garantiza la confidencialidad, como es WhatsApp, WeChat o cualesquiera otros, ¿no? Pero claro, estar disponible nos podría llevar a la más absoluta de las esclavitudes, ¿no? Porque si lo queremos llevar al extremo, quiere decir que siempre tenemos que estar para el cliente. Y debemos estarlo de la manera más amplia posible. Y debemos ser sensibles a sus necesidades. Ser sensible quiere decir empatizar con sus urgencias, ¿no? Pero tampoco somos oficinistas, ¿no? Entonces, aquí, si me lo permitís, quiero compartir algunas ideas muy prácticas, muy concretas, muy pedestres, pero que creo que nos ayudan a asumir de una manera más razonable y sobre todo racional esta disponibilidad que cada vez es mayor la que nos pide el cliente, pero de un modo congruente o integrado en nuestra vida, que también tenemos vida personal, los pobres abogados, ¿verdad? Porque dirán, oye, tenemos derecho al descanso, ¿podemos ausentarnos? Sí, sencillamente sepamos qué hacer en función de la ausencia. ¿Que la ausencia va a ser hasta mediodía o un poco más, pero no un día completo? Pues no nos olvidemos de tomar medidas suaves. Avisemos a nuestra secretaria, avisemos a otro abogado para que esté disponible, mantengamos vías de comunicación abiertas, ¿no? Si va a ser más, pues utilicemos el out of the office, ¿no? Pero el out of the office hay que usarlo inteligentemente, ¿no?
Primero, recordemos que tiene una funcionalidad para usuarios internos y externos. Pensemos si hay que hacerlo para los dos o solo para un grupo, ¿no? Segundo, no es mala idea, si tienes algún proyecto muy importante, mencionarlo e identificar quién te sustituye. Te permitirá disfrutar de un tiempo de descanso con una calidad incomparable. Si cambias de franja horaria, avísalo. Esto es algo a lo que yo me enfrentaba mucho cuando estaba en Chile y venía a Europa. Tenía diferencias horarias grandes, eso lo avisaba. Y realmente la gente, pues evitas llamadas a deshora y sobre todo evitas una sensación que para mí es terrible, que es no tomar un llamado, ¿no? Y por último, planteémonos los idiomas que usar, ¿no? Dependiendo de la práctica, pues puede ser quizá mejor utilizar primero el inglés y luego el castellano, aunque no en todas esto tiene que ser necesariamente así o no tiene por qué ser solo el inglés, ¿no? Y revisa el texto. A mí me hace mucha gracia cuando recibo out of the office de gente que usa las vacaciones del año pasado y entonces me dice que está disponible hasta el X de marzo o de septiembre de 2019, ¿no? Bueno, eso puede parecernos gracioso, pero eso erosiona nuestra reputación porque demuestra que no tenemos una atención al detalle para cuestiones tan sencillas, ¿no? Y todo cala y todo suma, ¿no? Como dicen los ingleses, every little helps. El segundo punto del decálogo sería dar respuesta adecuada y pronta, ¿no? Esta es una regla de oro. Hay que responder bien y hay que responder en plazo, ¿no? Y quizá y van juntas, ¿no? Si das una respuesta correcta, pero llega tarde, no sirve de nada. ¿Qué llega tarde? En cada caso depende. Y ni siquiera me estoy refiriendo a los plazos procesales imprescriptibles, no. Si nuestro cliente es un abogado interno que iba a tener una reunión con su General Counsel o que iba a entrar a un directorio y no le llega nuestra respuesta con tiempo suficiente para integrarla en sus materiales para esa reunión, nuestra respuesta simple y llanamente no vale nada. Y eso es lamentable. Entonces, realmente, aunque yo creo que la escuela nos lleva a tener una tendencia al perfeccionismo, hemos de saber que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Y hacer algo perfecto tarde es como hacer algo mal, ¿no? Tampoco nos debemos ir al otro lado, que es dar una respuesta pronta o inmediata, ¿no? Evidentemente, la rapidez conquista a los clientes, pero eso no es precipitación. Lo que no podemos hacer es responder mal inmediatamente, ¿no? Hemos de encontrar un equilibrio razonable. ¿Por qué? Porque esto es la mayor base de nuestra reputación, ¿no? ¿Cómo podemos construirla? Pues dando un asesoramiento sólido y en plazo. Ya está, ya está. Es tan sencillo o tan difícil como esto. ¿Sólido es perfecto? No. Podemos acudir dependiendo de la circunstancia, formas de enviar nuestro asesoramiento menos acabadas que un informe, un memo y más un email o incluso una llamada, pero que sea sólida, clara y determinante, siempre y cuando cumplamos el plazo. Perfecto. ¿El plazo es lo suficientemente amplio como para dar un memorándum o un dictamen con todas las de la ley? Fantástico, ¿no? Pero hemos de encontrar el equilibrio adecuado, ¿no? Siempre con la regla general, a mi humilde modo de ver, de que no cumplir los plazos es el pecado número 1 de cualquier abogado. Y fijaos que yo no me dedico al litigio, no me enfrento a plazos procesales que son los dramáticos y los que pueden activar nuestras pólizas de responsabilidad civil, ¿no? El tercer elemento es la mitad del que acabamos de ver, el sólido, ¿no? Pero ¿en qué consiste, no? Un asesoramiento es sólido cuando hemos estudiado y reflexionado, hemos intercambiado opiniones dentro y fuera de la firma, nos hemos convencido de nuestra posición. Y ahora, y aquí viene lo difícil, los defendemos con integridad. Lo que yo creo que una de las cosas que en el corto plazo le pueden no gustar a un cliente, pero a largo plazo
generan confianza en nuestro servicio es no ser un yes man o una yes woman, ¿no? No podemos pretender decir siempre lo que el cliente quiere. A veces, lamentablemente, debemos decir exactamente lo que el cliente no quiere oír. Y lo curioso es que, le guste o no, nos pagan por ello y nos han contratado por ello, ¿no? Evidentemente podemos tener una reacción más o menos adversa a eso. Nuestro deber, y esto sí que lo creo firmemente, es aguantar sólidamente nuestro criterio y no cambiar sencillamente porque sea aquello que le gusta a él, porque el cliente tenga una presión de hacer algo, porque realmente la independencia propia de las características deontológicas de nuestra profesión así nos lo exige, ¿no? Y esto, el defender nuestros criterios, formar nuestros criterios y defenderlos con integridad, no ser una veleta, puede ser la mejor publicidad que nos hagamos. Esto me da pie a dar un comentario más general, ¿no? Que es, esta no es una presentación de mercadotecnia. Esto no es una presentación sobre cómo publicitar nuestros servicios, cómo atraer clientes nuevos, ¿no? Esto es una presentación, una conversación sobre cómo prestar nuestro servicio ahora para que nuestros clientes de ahora sigan llamándonos. Y eso quizá haga que vengan otros, fenomenal. Pero ¿cómo lo hacemos? Con el aspecto puramente profesional de nuestra bonita abogacía. El cuarto elemento es establecer una comunicación fluida. Si os dais cuenta, los tres primeros, estar disponible, dar asesoramiento en plazo y ser sólido, son elementos que nos colocan en una posición pasiva o reactiva. El cliente nos quiere contactar, tenemos que estar disponibles. El cliente nos hace una pregunta, tenemos que contestar en plazo, ¿no? Aquí introduzco un elemento que creo que es uno de los mayores diferenciadores de la abogacía antigua frente a la moderna, que es la proactividad. Tenemos que ser capaces de mantener una comunicación fluida, adecuada con el cliente y que debemos ser capaces de excitar nosotros, ¿no? Y esto nos recuerda que en un encargo vamos a ser emisores, receptores de mensajes y que debemos cuidar el mensaje. Y que estos tres elementos son importantes para que esta comunicación sea fluida, ¿no? Y debemos hacerlo con la frecuencia adecuada. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que el cliente nos sienta cerca, sepa que estamos trabajando para él en todo momento, no perciba que hay lagunas, ¿no? O que él debe tirar de nosotros para saber cómo va el asunto, ¿no? Debemos ser proactivos y contarle cómo va sin que él nos pregunte, ¿no? Pero claro, aquí es muy bonito hablar de cuestiones abstractas y yo os he prometido concreción. Creo que hay que entender bien qué es la comunicación fluida. Cuando yo empecé a trabajar, este era el celular que era el top en el mundo, ¿no? A mí me sigue gustando, y tenía un juego divertidísimo, que era una serpiente, que si os acordáis, se iba alargando y había que intentar que no se comiera la cola, ¿no? Es decir, todo bastante arcaico y sobre todo servía para llamar, ¿no? Sin embargo, hoy en día estamos en un mundo que a mí esta me parece una representación gráfica quizá ya desactualizada, tiene unos 4 o 5 años este gráfico, ¿no? Que nos dice las comunicaciones de distinto ámbito que hay cada 60 segundos en el mundo, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho ver que cada 60 segundos, cada minuto en el mundo, se intercambian 44 millones de WhatsApps. Se ven casi 70.000 horas de Netflix, ¿no? Se mandan 150 millones de emails cada 60 segundos en todo el mundo, ¿no? Y tantas otras cosas. Es decir,
vivimos en un mundo en el que ¿qué es una comunicación fluida? Ha cambiado radicalmente y nuestros clientes que viven en ellos y nosotros que no somos ajenos a ellos, debemos pensar en una comunicación realmente constante, ¿no? Realmente cercana, ¿no? Y que mandar un mail a la semana o únicamente cuando se cumple un hito procesal, claramente no se considera una comunicación fluida. Nadie va a pensar que eso. O sea, tenemos una persona que en un día, una persona media, se intercambia 2000 emails, WhatsApps y posts en Instagram y Facebook y le va a parecer que un email de su abogado es suficiente. Claramente no, ¿no? Pero es difícil dar una regla, ¿no? Cuando hay que hacer, cada asunto es distinto, pero creo que sí, atendiendo a los distintos modos de comunicación, y yo creo que debemos tratar de disciplinar nuestras comunicaciones y hacerlas por email, con los sistemas de nuestras firmas que aseguran la confidencialidad y por teléfono. Creo que esas, a pesar de toda la modernidad, deben seguir siendo nuestras formas clave de comunicarnos, pues sí podemos establecer algunas ideas que espero sean útiles, ¿no? Los emails, primera idea, obviedad, pero uno en la práctica podría ver que no todo el mundo lo cumple. Los emails se contestan todos. No se dejan de contestar aquellos que no nos gustan o que nos parecen difíciles o que podemos pensar que otros se encargarán. Si van dirigidos a otros, se contestan. Si podemos continuar la conversación, hemos de hacerlo, ¿no? Seamos proactivos, ¿no? En general se deben contestar rápidamente, ¿no? Pero con consejos muy prácticos. Hay que atender a la urgencia, ¿no? Y no hay que tratar los mensajes por igual. A mí una vez me dieron una regla que yo sí trato de aplicar, que es que todos los emails se responden en un plazo máximo de 2 horas. Absolutamente todos. ¿Por qué digo 2 horas? Porque 2 horas es el plazo que es la duración media de una reunión de trabajo, ¿verdad? Y durante una reunión de trabajo es una descortesía estar respondiendo emails, salvo que sean extremadamente urgentes, ¿no? Entonces, es defendible ante cualquier tercero que en las últimas 2 horas yo he estado en una reunión y una vez terminada la reunión me pongo al día con mis correos. No es una regla clara. Yo podría decir que incluso según las geografías varía, ¿no? 2 horas es muy aplicable en Europa, en Norteamérica probablemente sea menos, en Asia sé perfectamente que no funciona y que allí nadie espera que en 2 horas tenga algún tipo de contestación, y yo creo que mi experiencia en Latinoamérica es una regla que si bien se puede extender un poquito a 2, 3, 4 hasta el máximo de una mañana o una tarde completa, pero mi experiencia es que razonablemente puede aplicar, ¿no? Como decía, contestar emails en reuniones es una descortesía, de ahí que nos demos este plazo de un par de horas. Pero no quiero decir con esto que debamos contestar de modo sustantivo. No todas las preguntas se pueden contestar en el acto y, como hemos dicho, hay que ser sólidos, ¿no? Por lo tanto, si el correo exige reflexión, creo que es bueno sencillamente acusar recibo. Y eso, que se tarda segundos en escribir, le da tanto a al receptor como a nosotros, nos dan horas de tranquilidad o días de tranquilidad. Tan sencillo como muchas gracias recibido, volvemos contigo a la brevedad, genera pues comunicación fluida, sabe que hay alguien al otro lado, el cliente está tranquilo y nos evitamos el tener una presión constante de ostras, que no estoy contestando este correo que ya lleva 2 días en mi bandeja, ¿no? Si además podemos dar una estimación de cuándo contestar, mejor. Muchas gracias, contestaré a tu correo el miércoles antes de mediodía. Fantástico, eso es impecable, y además das la opción de que si el cliente dice no me vale el miércoles a mediodía, lo necesito hoy por la noche, pues te adaptes. Es decir, evita incumplimientos inadvertidos de las expectativas del cliente, ¿no? Y por último yo diría que vamos a ver, ahora todos tenemos, iba a decir BlackBerry, tenemos iPhones
con los que recibimos los correos tal. Y antes no lo sabía, ¿no? Aquellos que, pues mis mentores, aquellos abogados que me han formado a mí, cuando ellos trabajaban y tenían mi edad, pues no existían esas cosas. Entonces ellos terminaban, se iban a su casa, cenaban, se lavaban los dientes y a dormir, ¿no? Pues creo que nosotros debemos incluir en nuestra rutina que cenamos, nos lavamos los dientes, decimos nuestras oraciones y revisamos nuestros correos. Y así nos vamos a dormir en paz. Y vemos al menos si hay algo urgente que requiere esta contestación que digo o si ha entrado algo. Y lamentablemente creo que esto no tiene mucha vuelta de hoja. Creo que si queremos dar un servicio excelente, esto hay que hacerlo. Y es un sacrificio personal, absolutamente. Aquí me encantaría venir con una fórmula mágica como la de que no somos oficinistas y tenemos flexibilidad. Aquí hay que hacerlo, ¿no? Y es más, mi experiencia me dice que si has sido diligente durante el día y has aplicado razonablemente esta regla a las 2-3 horas, al final del día no suele haber nada que contestar o suele ser muy poco. Llamados, no me voy a detener demasiado para no hacer la presentación demasiado pesada, pero la regla es la misma. Hay que tomarlos todos. Si no has podido responder, si no has podido tomar el llamado, pues lo devuelves cuanto antes. Si no lo devuelves, mandas un email o llamas y si no te lo toman de vuelta, mandas un email diciendo te llamé, hablamos cuando quieras, ¿no? Y si no hemos hecho nada, pues yo creo que hay que explicarle al cliente que nos hemos retrasado, hay que aceptarlo. Creo que la honradez en nuestra profesión suma mucho y suma más cuando reconocemos errores propios y explicas el motivo y te pones a su disposición, ¿no? Y con esta presentación, con este slide termino este bloque. Me quiero centrar ahora no solo en la rapidez de los mensajes, sino en el contenido del mensaje, o mejor dicho, en la forma en la que redactamos, ¿no? El cliente debe estar plenamente informado, ¿no? Esta desinformación genera desconfianza. Por lo tanto, lo primero, seamos proactivos. No esperemos a que pasen cosas para informar al cliente o que él nos pregunte. Cuando él pregunta, ya es tarde. Ahí ya hemos cometido el error, ¿no? Debemos hacerlo antes. Y debemos entender y escuchar para asegurarnos que para aquellos por lo que le informamos de aquello que le importa, ¿no? No tengamos miedo en preguntar, sobre todo al principio del asunto, ¿no? Y por último, os decía antes, la forma del mensaje es clave. El cliente nos tiene que entender fácilmente. Esta época en la que éramos vedettes, como decía nuestro compañero, o tótems o chamanes y utilizábamos un lenguaje indebidamente legalista, con formulaciones complejas, con frases inacabables, con 45 subordinadas, ¿no? Ese tiempo, a mi modo de ver, ha de pasar a la historia. Debemos escribir, como decía Azorín, con castellano simple, con frases, no diría cortas, pero que al menos se entiendan como una unidad de pensamiento, ¿no? Porque si no nos entiende, no sirve para nada. Si enviamos algo que no se entiende, es como enviarlo tarde. Por muy bien que esté el fondo, no sirve para nada. Si al cliente le cuesta entenderlo, si tiene que leer 3 veces nuestro memorándum, si tiene que leer nuestro correo varias veces, nuestra imagen se resiente, nuestra reputación se ve dañada. Nuestra mayor aspiración debe ser, pues yo creo, que conseguir esto que hacía Zinedine Zidane. Me imagino que lo conocéis, este jugador del Real Madrid. Le veías jugar y parecía que es fácil, ¿no? O si ves jugar a nuestro querido Rafa Nadal, y perdón por las autorreferencias, pero es que estoy muy contento desde que ganó el último Grand Slam en Australia. Tú le veías jugar y a Medvedev, y es que parecía fácil hacer lo que hacían ellos. Realmente parecía imposible que la pelota se salga, ¿no? Bueno, pues cojamos una raqueta y hagámoslo nosotros, ¿no? Pues esa es la sensación que tenemos que causar en el cliente, que lo que le hemos contado es algo que era evidente y que lo ha leído y en 3 minutos lo ha entendido y dirá, por supuesto, y dirá, eso, e incluso dice, eso podría haberlo hecho yo, fantástico.
al contrario de lo que pensamos, no estamos destruyendo nuestra reputación, estamos generando confianza y ayudándole, ¿no? Creo que nunca nos debemos dar por satisfechos con un texto mediocre, jamás, porque el email más de trámite que no se entienda acaba causándonos un daño en nuestra reputación, indudablemente. Y con esto creo, Claudia, que tenemos otra pregunta. Si te parece, se la planteamos a la audiencia. Creo que sí, muchas gracias y gracias por esta exposición tan práctica, tan clara y con información tan útil para nuestro día a día. Yo aprovecho a decirle a quienes me están preguntando que les enviaremos las memorias de este conversatorio, les enviaremos la grabación finalizando el evento. Bueno, vamos con la segunda pregunta que dice así. Si bien todas son importantes, ¿qué característica elegirías como la más importante para el éxito de un abogado hoy en día? Voy a leer las opciones de respuesta. Ya estamos recibiendo votaciones. Estar disponible 24/7, cumplir plazos, dar un asesoramiento sólido, mantener una comunicación fluida o ninguna de las anteriores. Lo importante es tener una buena relación personal. Ya tenemos un porcentaje alto de respuestas. Voy a esperar unos segunditos adicionales. Y aquí nuevamente, Tomás, pues no tendríamos una respuesta única, sino es una pregunta de percepción de nuestra audiencia. Bueno, en este momento voy a finalizar la votación y les comparto los resultados. Bueno, tenemos un empate importante, el 46% responden dar un asesoramiento sólido o también mantener una comunicación fluida. Asesoramiento versus comunicación fluida. 30%, señor. Sí, lo cual, Claudia, si me permites, me parece que es perfectamente compatible. Evidentemente, mantener la comunicación fluida casi diría que presupone las anteriores, ¿no? He de decir, sin embargo, que me sorprende, por dar un comentario general, el poco éxito que ha tenido la primera, ¿no? La de estar disponible 24/7, porque realmente es una presión constante y creo que muchos de nosotros trabajamos con clientes extranjeros en distintas zonas horarias, como decía, con distintas culturas corporativas y de servicio, ¿no? Sin embargo, hay una cosa que a todo el mundo le gusta, que es levantar el teléfono y que su abogado esté al otro lado a toque de corneta, ¿no? Yo efectivamente creo que no debemos obsesionarnos con esto, sin embargo, debemos ser inteligentes. Lo que no podemos hacer nunca es dar la sensación de inaccesibilidad, ¿no? Debemos estar constantemente disponibles, o mejor dicho, que el cliente tenga la sensación y la certeza de que cuando nos necesita, ahí estamos, ¿no? Pero efectivamente, dar un buen asesoramiento que defiendas con integridad y que además pues perciba constantemente el cliente que estás ahí, son cuestiones claves. Como digo, las 4 son importantes. Probablemente hay que tener todas, ¿no? No nos basta ninguna, no podemos ser negligentes con ninguna, pero la comunicación fluida, en mi experiencia, es una de las cosas, y yo estoy de acuerdo aquí con la audiencia, que causa una impresión más honda y que genera mayor engagement, ¿no? Por lo tanto, facilita la fidelización. Así, voy a dejar de compartir los resultados y podemos continuar. No sé si... Vale. Bueno.
creo que no tengo yo el... Ahora, efectivamente. Bueno, entonces, hasta aquí hemos visto lo que sería de parte dentro de un decálogo los aspectos más cuantitativos u objetivos, ¿no? Porque al fin y al cabo los podemos o bien comparar frente a un benchmark objetivo o bien cuantificar. Si respondemos en 2 o 3 horas, si estoy más de mediodía o esto o aquello, respondo todos los llamados o no otros, ¿no? Ahora lo que quedan, las 6 siguientes características, son factores un poquito más difusos, abstractos, pero con impacto concreto en nuestra actividad, más subjetivos, creo que la palabra es más bien más subjetivos, pero que causan o que tienen un impacto muy relevante en cómo percibe la calidad el cliente, ¿no? Entonces, lo primero que yo diría, y bueno, esto casi en la vida, ¿no? Pero es muy importante, ser decente, ¿no? Hay que ser honrado con el cliente. Fácil de decir, pero no tanto de hacer. Como decíamos antes, a veces tenemos que decirle al cliente exactamente lo contrario de lo que quiere oír. Lo que dicen los anglosajones de salvar al cliente de sí mismo, ¿no? Hay que hacerlo y tenemos que agarrarnos los machos e ir a esa reunión con mucha gente y decir algo de, mira, esto no funciona, ¿no? Y el otro elemento de la decencia es la confidencialidad. Y aquí, sobre todo a los más jóvenes, también nos pagan por callar, ¿no? Aquí decía con mucha gracia un abogado acá en Uría que la confidencialidad no solo es no contarle nuestros casos a tal, sino que hay cuestiones mucho más matizadas, ¿no? o sublimes. Por ejemplo, hay abogados que estando en grandes, abogados sobre todo, esto pasa con los más jóvenes, que estando en grandes transacciones o grandes pleitos o grandes cuestiones laborales o grandes arbitrajes, pues bueno, a uno siempre le gusta tener el cariño de sus amigos, o si estás por la noche cuando se podía ir a una discoteca y estás hablando con una chica o un chico con quien quieras conocerte más, pues le dices, bueno, pues estoy en asuntos y trabajo aquí, y estoy en este asunto fantástico, menudo lío y mañana tengo tal. Bueno, pues ese tipo de cuestiones que deslizamos dentro de nuestro discurso, eso es fallar a la confidencialidad, ¿no? Entonces, tenemos que ser especialmente rigurosos con eso. Jamás compartir nada que no sea público, ¿no? Porque, y perdonad que insista en esto, yo sé que los más experimentados esto es una obviedad, ¿no? Pero realmente nos pagan por callar sin importar en la práctica en la que estemos, ¿no? Ser responsables. Somos humanos, por lo tanto, sí, hay errores. Hay errores. Trabajamos para que sean lo mínimo posible, pero van a ocurrir. Leía el otro día una estadística de que en Estados Unidos todos los abogados son demandados una media de 3 veces por mala praxis a lo largo de su carrera profesional, ¿no? Es verdad que es Estados Unidos y que tienen una afición a las demandas inusitada, pero quiero decir que todos estamos expuestos al error y lamentablemente antes o después nos va a alcanzar, ¿no? Entonces, aquí yo diría, ¿qué hay que hacer con el error? Yo aquí lo tengo claro. Identificarlo, asumirlo y corregirlo. La estrategia del avestruz no funciona. Y no funciona por varios motivos. Primero, porque nuestros clientes y contrapartes acostumbran a ser profesionales capaces. Entonces, no pensemos que un error, y a todos se nos pueden venir a la cabeza múltiples ejemplos, que un error va a pasar inadvertido. Eso es una tentación que debemos apartar de nuestra mente. Se va a acabar saliendo, antes o después, durante el asunto o cuando termine, pero va a acabar saliendo. Además, la estrategia del avestruz de meter la cabeza bajo la tierra genera un efecto bola de nieve. Un error importante, grave, hoy puede ser solucionable. Mañana puede ser demoledor. Y recordemos que aquí nos jugamos los intereses del cliente. Por lo tanto, fijaos
que tratando de esconder errores propios, de lo que estamos hablando es de que por salvaguardar nuestra posición comprometemos o generamos eventuales daños a los intereses del cliente. Eso es indecente, ¿no? Y no podemos caer en ello. Y además, no nos engañemos, los clientes tratan con muchos abogados siempre, siempre. Entonces, están acostumbrados a convivir con el error. ¿Ocurre? ¿Debemos evitarlo a toda costa? Por supuesto. Pero cuando ocurra, creo que debemos aplicarnos un dicho que no sé si se dice en Colombia, que es el de más vale una vez colorado que ciento amarillo. Eso me lo decía a mí mi madre de pequeño y creo que sigue funcionando a día de hoy. El séptimo es tener una mentalidad abierta. ¿A qué me refiero con esto? Pues tener una mentalidad cerrada no es propia de un buen abogado. Porque algo se ha hecho antes de una manera, decir que se debe hacer así es soberbia. Eso, el apoyarse únicamente en el precedente es soberbia, o peor, es vulgar, ¿no? Eso lo hace cualquiera. Una vez se ha creado un precedente, se puede industrializar y repetir. Eso lo hace cualquiera. Eso no lo aprecia el cliente, o al menos no lo aprecia por sí mismo. Tendríamos que darle otras cosas, ¿no? Y tener una posición a priorística y no moverse de ella es comodidad. No me quiero estudiar esta idea que me han dado. Sencillamente la niego, la expulso y seguimos con el asunto por la vía que llegábamos. Nosotros debemos estar mental e intelectualmente dispuestos a modificar nuestros planteamientos. Al fin y al cabo, es lo que hace bonita esta profesión. Te mantiene intelectualmente vivo, constantemente en buena forma. Y creo que eso es una consecuencia de la que disfrutamos, que es espectacular y que debemos ejercitarla, ¿no? Y hay una pregunta por parte de Carlos. Termino esta diapositiva y si te parece, Claudia, le damos la palabra. Algunas ideas muy concretas, muy prácticas para mantenernos intelectualmente abiertos. Oye, si nos sorprendemos a nosotros mismos en la soledad de nuestra oficina, con la puerta cerrada, la luz apagada y pensando y dándole vueltas a cómo solucionar este problema, pues probablemente no estemos haciendo lo que deberíamos, ¿no? Quizá deberíamos salir al pasillo y hablar con otros colegas e intercambiar ideas, ¿no? Hagamos reuniones, hablemos, discutamos y estemos abiertos a escuchar lo que digan otros, porque la riqueza de ideas que podemos recibir de otros colegas es inacabable, ¿no? Y en relación con esta, y claro, sujeto a la situación sanitaria, lamentablemente, yo soy un firme defensor de las reuniones en persona. Más que andar en teléfono y llamar al compañero que está 3 oficinas más allá o una planta más allá o 2 bloques de edificios más allá, estemos juntos. Ahí surge la magia y nos surgen mejores ideas y nos permiten tener una conversación más rica y, por tanto, quizá plantearnos las cosas de otra manera, que puede ser mejor que lo que hicimos antes. Claudia, no sé si eres tú quien puede dar la palabra a las preguntas. Doctor Godoy, adelante. Bueno, me excusan, pero es que estoy muy entusiasmado con el tema. Pero además yo creo que no hay que perder de vista que el origen de este encuentro, que a mi modo de ver salvó a la Cámara, porque nos mostró que podemos ser humanos y queridos y cordiales y todo esto. Esto se llama un conversatorio, entonces a veces uno puede incomodar cuando levanta la mano, pero como se trata de conversar, por eso me atrevo a hacerlo. A ver, yo quería mencionarte que en medio de esta estupenda estructura con que nos estás transmitiendo las ideas, hay una que yo quisiera aportar que posiblemente la tengas, no sé, pero es que hay que saber distinguir al interlocutor. No todos los interlocutores son iguales. Entonces, en el día a día de nuestro ejercicio profesional, en ocasiones nuestro interlocutor es un colega. Bueno, pero
muchas veces no solo no es colega, sino que es una persona que realmente ignora y hace un acto de fe en lo que le decimos. Y eso me parece que en términos de la calidad del servicio también marca una diferencia. No podemos hablar ni el mismo lenguaje ni con la misma profundidad dependiendo de quién sea el interlocutor. Excúsame este pequeño aporte y gracias de nuevo. Muchas gracias, doctor Doyle. Me parece un aporte soberbio, Carlos, y con el que no puedo sino estar de acuerdo. El siguiente va dirigido sobre todo a aquellos colegas que trabajamos en firmas colectivas. Si somos un equipo, hemos de usar las fortalezas de serlo. Y la verdad es que incluso aquellos que no estamos en firmas colectivas, pero colaboramos habitualmente con otras especializadas, hemos de pensar como equipo, ¿no? Y usar las fortalezas. ¿Qué quiere decir? Que los asuntos deben ir a los abogados correctos. A mi humilde modo de ver, las estructuras en las que se organiza una oficina como un Eat What You Kill, en la cual la retribución del socio va referida única y exclusivamente a su facturación, genera tentaciones espurias, como aquellas en virtud de las cuales asumes asuntos para los cuales no eres la persona más indicada, ¿no? Bueno, pues creo que debemos romper eso, porque eso es poner nuestros intereses por delante de los del cliente, y eso puede ser bueno en el corto plazo, pero devastador en el largo plazo, porque obviamente vamos a erosionar la confianza, ¿no? ¿Esto qué puede hacer? Esto puede hacer que debemos encargar los asuntos a abogados que quizás sean distintos de aquellos con los que ha trabajado habitualmente el cliente en nuestra oficina. Bien, pues se hace. Se le informa al cliente, se asegura su comodidad, pero se hace igual, ¿no? Y si somos varios los equipos, debemos estar coordinados. Pero dicho esto, quiero ir a una cuestión muy latera, muy aburrida, pero cada vez más importante, que es la utilización de los medios tecnológicos para el archivo de la documentación. Y esto es clave y cada día más para dar un buen servicio al cliente, ¿no? Recibimos volúmenes crecientes de documentación que ya de por sí era ingente antes, ¿no? Pero ahora recibimos versiones y versiones y versiones de los documentos y comentarios de las formas más variopintas, y tenemos llamadas, pero también tenemos videoconferencias y recibimos cuestiones por email y comentarios a contratos, muchas cosas, ¿no? Bueno, pues es clave que lo archivemos adecuadamente, de modo que no perdamos un tiempo precioso a la hora de tener que recuperar la información que el cliente necesite respecto de su archivo, respecto de su asunto, o que tengamos que ser capaces de encontrar un precedente. Entonces, aquí es importante cumplir con una serie de reglas que os voy a decir, unas muy elementales sobre seguridad de la información que creo que son claves. De nuevo, a muchos de los colegas con los que estamos hoy pues ya las conozcan e implementen, para otros quizás sean más novedosas, pero creo que en todo caso es bueno recordarlas, ¿no? Y estas reglas son las de la CIA, ¿no? Que implican la información nuestra, la de los abogados que recibimos de clientes, debe estar guardada de forma confidencial, debe estar en un lugar en el que se mantenga su integridad, y debemos asegurarnos que todo el equipo tiene acceso a eso, ¿no? Y esto, que suena un poco ampuloso, pues me vais a permitir que lo baje al ejemplo más concreto que hay, que es: no trabajemos archivando los documentos en nuestro PC en local. ¿Por qué? Porque el PC, un laptop, se puede robar, se puede dañar, no pueden acceder a él nuestros colaboradores y no siempre tiene el nivel de confidencialidad necesario. Creo que es bueno, y aquí me permito lanzar una recomendación, que todos tengamos una inversión mínima para asegurar que tenemos sistemas de archivo compartido dentro de nuestras firmas que permiten que esto se cumpla la regla de CIA. Porque son muchos los ejemplos en los cuales se han robado portátiles, laptops,
en aeropuertos, en trenes, nos los hemos dejado en un taxi y luego, pues bueno, la persona que lo ha sufrido pues ha tenido que dar serias explicaciones al cliente. Por poner un ejemplo, en España tenemos que dar parte al colegio de abogados porque eso se considera una ruptura del secreto profesional, ¿no? El secreto profesional es sacrosanto, acá como en casi todas las jurisdicciones. Por tanto, tenemos que dar enormes justificaciones. Sin embargo, estas justificaciones son muy distintas si podemos decir que nuestro portátil no contenía información de clientes. Realmente útil, ¿no? Si no hay preguntas ni comentarios, el noveno elemento es tratar adecuadamente al cliente. Y aquí 2 ideas muy rápidas. A lo largo de nuestra práctica recibimos clientes que nos encargan grandes asuntos y asuntos menos importantes. Nos encargan asuntos con relevancia exterior y sin relevancia exterior. Lleva asociada una gran facturación o lleva asociada una facturación pequeña. Bueno, creo que si queremos tener o labrarnos una reputación de abogados con un servicio excelente, debemos tratar a todos como si son únicos, ¿no? Porque si no lo hacemos, no me preocupa tanto aquí, fijaos, que el cliente vuelva a llamarnos o no, o que se sienta más o menos mejor tratado, porque si se siente maltratado, vivimos en un entorno extremadamente competitivo, le basta con irse a otro. Pero es nuestra profesionalidad lo que se pone en entredicho, ¿no? Y creo que eso sí que son palabras mayores que debemos proteger. Y por último, consecuencia de todo lo anterior, debemos ser capaces de, en definitiva, ganar la confianza del cliente. Y hay que luchar contra los prejuicios. Mucha gente ha pensado, y creo que Carlos lo ha dicho en varias ocasiones, que muchos clientes pueden pensar que somos presuntuosos, que somos complicados, que somos inaccesibles, que nos consideramos vedettes. Eso puede ocurrir. Y la verdad es que los 9 anteriores principios nos deberían llevar a ser capaces de luchar contra ese prejuicio, ¿no? Creo que lo que debemos hacer es demostrar que aportamos valor, ¿no? Que no somos un coste, somos una inversión, ¿no? Y para ello, ¿qué he encontrado útil a lo largo de los años? Pues en primer lugar, pues como el derecho se aplica a los hechos, pues siempre informarnos sobre el negocio, sobre la actividad o si es una persona física, sobre las circunstancias del cliente, sus intereses y principales riesgos. Y más, preparar las reuniones con el cliente. Creo que hay muchas veces que estamos con mucho trabajo, a veces dormimos poco, a veces nuestro tiempo libre se ve invadido por nuestras obligaciones profesionales ya. Pues creo que aún así hemos de hacer un esfuerzo por no improvisar. Debemos ir a reuniones preparados, con un discurso personalizado, conociendo el sector. Repito, y disculpad porque yo pienso mucho, como soy abogado corporativo y fusiones y adquisiciones, pienso mucho en eso, ¿no? Pero, o si es una persona física, conociendo o preocupándose por sus intereses, su situación, sus peligros, sus adversidades. Creo que todo eso es lo que más valora a un cliente. Y como digo, no dedicar 17 páginas de 20 a hablar de nosotros, sino empezar por aquello que le preocupa y le interesa al cliente. Con esto terminamos el decálogo. Veo que nos estamos aproximando al final, con lo cual, pero no me resisto a repasar estas malas prácticas que creo que puede ser ilustrativo para muchos. Pero no obstante quisiera hacer un pequeño alto y si alguien tiene algún aporte, algún comentario, alguna pregunta, creo que es un buen momento para tratarlo. Yo que Felipe Cuberos, que quería intervenir. Sí, gracias. Estaba esperando para no invadir el espacio. ¿Estoy con cámara? Escúchenme. Sí. Sí, señor. Ok. A ver, no, pues primero, nuevamente, no sorprendido, sino ampliamente complacido de lo que vas diciendo. ¿Sí ya me hicieron la puerta? ¿Perdón? Perdón. Y muy complacido de oírlo con la generosidad que lo expones, como lo dijo Carlos. Tengo 3, 4 cositas súper sencillas de comentarios que estaba esperando como el momento apropiado, pero recapitulando incluso cosas de atrás. Lo primero, cuando hablaste del WhatsApp,
Yo creo que hay una cosa muy importante también. Alguna vez oí que una firma tenía un principio institucional, una instrucción a sus abogados de no dejar de contestarle a los clientes el WhatsApp, pero no contestarle a los clientes el WhatsApp. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir no dar asesoramiento de profundidad a través del WhatsApp, porque es muy peligroso, porque por definición es una herramienta que se utiliza con rapidez en un momento donde no tienes acceso a toda la información, donde estás haciendo otra cosa, y en consecuencia dar un concepto legal de profundidad a través de WhatsApp es sumamente peligroso, lo cual no significa no hacerse disponible. Yo creo que ahí está la diferencia. Yo creo que una cosa es usarlo como canal de disponibilidad y otra cosa es usarlo como canal de asesoría, que creo que eso complementa un poco las ideas, salvo que no estés de acuerdo en eso. Lo segundo es que en el uso del lenguaje, han dicho tanto tú como Carlos, creo, también cosas muy valiosas, y es que el lenguaje tiene que ser de fácil acceso, tiene que ser simple, y a veces los abogados creemos que tenemos que usar términos muy técnicos. Yo le pongo a mis alumnos siempre el ejemplo de ¿a quién le dice un médico que tiene SARS-CoV-2? A nadie. Todo el mundo le dicen tiene COVID. Y entonces eso nos pasa también a los abogados, ¿no? Entonces hablamos con un ingeniero y le hablamos de la lesión enorme y el ingeniero pues se asusta. Entonces yo creo que tenemos que utilizar un lenguaje muy humano y que eso, y tener buen cuidado naturalmente, que eso no desdiga de nuestra condición profesional, y no por querer posar de excesivamente profesionales utilizar un lenguaje muy complejo, que creo que también complementa una de tus ideas. Tercero, lo de la respuesta rápida sí que es importante. Sobre todo en los abogados más jóvenes existe una tentación a que si no tienen toda la respuesta completa para el cliente, no le contestan. Ya le contestó a no sé quién, no, es que todavía estoy investigando. Entonces, digamos que hay que mezclar la rapidez en simplemente acusar recibo, quizás, y obviamente la solidez de la respuesta con plena oportunidad. Y el último comentario, para no acaparar, es compartirles a manera de conversatorio una anécdota de la vida real. Y es que en alguna ocasión una abogada de la firma me dijo: Felipe, ¿sabes qué? Yo creo que es que los clientes son brutos. Entonces le dije: ¿Me puedes explicar lo que me estás diciendo? Y me dijo: sí, todos los años me toca decirles lo mismo. No hagas esto, no hagas lo otro, la superintendencia te va a requerir. A lo cual mi respuesta fue: yo no sé si tú vas al médico, pero todos los años el médico le dice a uno: no se estrese, coma bien, duerma mejor, no coma tanta grasa. ¿Y será que eso te hace bruta? Yo creo que esa reflexión es muy importante, porque somos sumamente arrogantes y porque nuestra profesión se llenó de arrogancia, y yo creo que tenemos que aterrizar. Cierro también con una frase que yo le digo a mis alumnos siempre, y es que los abogados asesores somos los meseros del restaurante. Nosotros estamos al servicio de quien se va a comer el plato, pero nosotros no somos los dueños del plato y nos creemos los dueños del plato, nos creemos con derecho a sentarnos en la mesa y no lo tenemos. Eso era lo que quería compartir. Muchas gracias, Felipe. También tenemos un comentario de Margarita Salas. Margarita, no sé si te tuviste que retirar porque me lo estabas escribiendo en el chat. Pero ella dice: interesante saber tu opinión en relación con el tratamiento de nuestros colegas competidores. Yo creo que la prudencia es más aconsejable, pero si debe hacerse algún comentario por excepción, hacerse con respeto. Ideal saber qué opinas. Sí, vamos a ver. Yo partiría diciendo, y creo que eso va a ser muy indicativo de cuál es mi opinión, a mí no me gusta hablar de competidores. Creo que somos todos colegas y que nos dedicamos a lo mismo, y que en la propia esencia de nuestra profesión está el debatir, discutir y probablemente no estar de acuerdo con otros colegas, ¿no? Entonces, creo que la delicadeza y el respeto mutuo debe imperar en todas nuestras comunicaciones. Ahora, eso no quita para que debamos defender con todo el ímpetu y con toda la seriedad las posiciones que nos han sido encomendadas.
Pero vamos, eso yo creo que cuando dejas de llamar al abogado con el que negocias o al abogado de la contraparte competidor y lo consideras colega, creo que algo cambia en tu cabeza. Yo lo resumiría en esas palabras. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que, Tomás, podemos tomarnos unos minutos adicionales. Sabemos que algunas personas han debido retirar, pero quisiera pues, que termináramos con tu exposición y tomaríamos unos minutos adicionales. Fenómeno. Muchas gracias, Claudia. Yo creo que es bastante breve lo que queda y no me extenderé demasiado. Solo lo único que persigo aquí es ver cuatro casos en los cuales podemos tener la tentación de hacer algo que va en contra de la calidad de nuestro servicio. Vale. La primera, y ocurre más habitualmente de lo que creemos, crear expectativas irrealizables, fijar plazos imposibles o prometer resultados improbables, ¿no? Yo voy a ganar este litigio, estoy seguro. O no te preocupes, tienes el contrato para mañana por la mañana, cuando es obviamente imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque el cliente de modo muy legítimo dirá, si me ha dado ese plazo es precisamente porque llega de modo holgado, o si me ha prometido resultados porque lo puede alcanzar. La frustración en las expectativas del cliente es demoledora o puede ser demoledora y asumimos un riesgo que no olvidemos, nuestra obligación es de medios, no es de resultados, ¿no? Con lo cual es importante que no nos dejemos, porque muchas veces nos vemos presionados para efectivamente prometer un resultado. Creo que debemos evitarlo. Dar sensación de demasiado trabajo. Esto es una cosa muy antigua que creo que hacían únicamente los abogados que estaban detrás de su gran escritorio como vedettes, ¿no? Llegar a las reuniones o las llamadas tarde. No, es que salgo de otra cosa, lo siento, perdona, estaba en una cosa importantísima, incluso igual dices en qué estabas en otra cosa y tal. Hablar demasiado de la cantidad de trabajo que se tiene. ¿Verdad? Que es una característica propia del abogado, porque como nunca estamos en un equilibrio perfecto, siempre tenemos o demasiado o demasiado poco, no es raro que hablemos de cuánto trabajo tenemos y lo cansado que estamos. O decir expresamente que estamos en otros asuntos importantes. ¿Qué se planteará el cliente ahí? Yo pienso, ¿soy importante para mi abogado? ¿Tiene tiempo para mí? Creo que son preguntas que no podemos permitir que nuestros clientes tengan. Tienen que pensar y saberse únicos. Ser indiscreto. Hablar de más. Incluso si respetamos el secreto profesional. Porque no olvidemos que incluso los clientes más habladores quieren que sus abogados sean discretos. Eso es curioso. No podemos dejarnos llevar porque ellos cuenten cuestiones tal, porque al fin y al cabo son los dueños de los intereses, ¿no? ¿Qué se plantea un cliente que nos oye o llega a conocer que hemos dicho algo o al que le estamos tratando, por ejemplo, estamos tratando de conseguir el encargo de un cliente y para eso contamos un caso anterior en nuestra experiencia con demasiado detalle? El cliente dirá, ¿hará lo mismo con lo que yo le cuento? Mal. Y por último, demostrar falta de criterio. Esto va con la solidez de la que habíamos hablado. Ser un yes man, un yes woman no funciona. Pero por el lado contrario, ser intransigente, instalarse en una posición a priorística y no moverse de ahí, tampoco va a ayudar a que el cliente consiga ninguno de sus objetivos. Se trata de ser sólido y tener cintura, porque si no, pues nuestro criterio, nuestra reputación se ve dañada. ¿Me puedo fiar de mi abogado? Creo que aquí teníamos una pregunta, Claudia, pero yo no sé si, como ya hemos excedido el tiempo, sería conveniente dejarla para otra ocasión. Así es, yo creo que la podemos omitir. Sí. Y por último, reflexión final. Tenemos, sobre todo para los más jóvenes, que espero que queden. La abogacía es interesante, es divertida, nos plantea retos, podemos disfrutarlos con ilusión.
y ser responsable, serio, dedicado, porque todo lo que yo he contado exige disciplina y exige compromiso, ¿no? Y es esforzado. Nada de lo que he dicho es fácil de hacer. Es fácil de decir, muy difícil de hacer, ¿no? Y menos de hacer de modo consistente en el tiempo. Pero no está reñido el que disfrutemos de nuestra profesión con que apliquemos estos exigentes principios. Es más, son una condición para ellos. Creo que la mayoría de los que estamos aquí somos profesionales que nos regocijamos en el trabajo bien hecho. Y aquí lo que hemos hablado es una serie de herramientas que humildemente trato de compartir con todos vosotros para que a través de tener un trabajo que creamos que está bien hecho, podamos estar más satisfechos, disfrutar más de nuestra bonita profesión y eventualmente crear una comunidad jurídica de colegas, no de competidores, que sea más sana, ¿no? Que sea satisfactoria para todos. Y probablemente con eso a todos, tanto abogados como clientes, nos irá mejor, ¿no? Así que con esto termino la exposición. Agradezco inmensamente la atención y la oportunidad de la Cámara y quedo enteramente a vuestra disposición si alguien tiene tiempo y quiere pues plantear alguna pregunta o comentar algo más. Yo sé que nos hemos excedido 10 minutos, pero yo puedo estar 10 minutos más antes de entrar en otros compromisos inamovibles. Así que feliz de que seguir el conversatorio con quien quiera. Tomás, eres muy, muy generoso. Muchas gracias. Yo debo decirte que es una presentación que he disfrutado muchísimo. Y la claridad y la precisión con la que has presentado una cantidad de puntos que son realmente importantes para todas nuestras firmas, pues realmente, digamos, enriquece muchísimo y se cumple el propósito de estos conversatorios. Diego Muñoz tiene la mano levantada. Le doy la palabra a Diego. Adelante, por favor, Diego. Muchas gracias, Ignacio. Tomás, pues muchísimas gracias por este conversatorio tan interesante, tan ilustrativo. Creo que es de máximo interés para los jóvenes, pero lo ha sido también para los que ya dejamos de serlo hace unos días, de manera que creo que es inmensamente útil para todos y nos deja reflexiones muy importantes. Quisiera, digamos, hacer 3 comentarios, reflexiones. La primera que me ha llamado mucho la atención y ha suscitado mi interés, esa diferenciación y la pregunta que hubo alrededor de la diferencia entre el abogado y el jurista. Y me ha gustado mucho ver cómo has presentado tú la figura del abogado como aquel defensor de intereses en una posición destacada, cuando de alguna manera aquí en Colombia, por lo menos es mi percepción y me encantaría oír eventualmente comentarios de los colegas, de alguna manera, en la medida en que la palabra abogado en muchos casos se ha difamado, deteriorado, tal, casi que, y me ha pasado muchas veces oyendo a juristas, él no es abogado, es un jurista, y ponemos al jurista como en un pedestal muy superior al del abogado, de alguna manera casi que depreciándonos nosotros mismos, pero digamos, destaco ese elemento de la distinción que creo que entre los que estamos acá puede suscitar algunos comentarios. Lo segundo que me ha llamado mucho la atención, y desde luego creo que todos hemos crecido con esos principios, que el cliente es el centro, que tenemos que estar disponibles 24/7, que tenemos que poner los intereses por encima de todo, pero de un tiempo para acá también me hago unas reflexiones casi que rebeldes y silenciosas, porque, pero aquí entre abogados me atrevo a compartir. De alguna manera, entre esa dinámica y el more for less y todas las cosas que estamos pasando y más trabajo, más velocidad de respuesta, menos tarifas, más servicio, se ha cambiado, si se quiere, el equilibrio en la relación de poder del abogado-cliente y en muchos casos de ser el consejero estratégico, el confidente en temas críticos, hemos pasado muchas veces a ser un proveedor más sin mucha consideración. Y la pregunta que surge a veces es, manteniendo al cliente en el centro, ¿dónde trazar algunas líneas?
Voy más allá. Dentro de todo lo que hablan hoy en día de ESG y del respeto a los stakeholders y del entorno, pues hasta qué punto no estamos, en algunos casos, los abogados en general, siendo, si se quiere, por lo menos entre comillas, abusados por esos clientes ante una dependencia que a veces le recuerda a uno lo que podía ser esa situación triste de mucha mujer hace 1 o 2 generaciones, donde por cuenta de una dependencia económica tenían que someterse, si se quiere, a abusos o a maltrato de los maridos en una sociedad machista que afortunadamente, y no con todo lo que toca, porque todavía ese problema existe, pero ha ido pasando un poco. Esa relación abogado tal. Y finalmente una reflexión en cuanto a lo que decía Felipe, que es muy frecuente, que no aprenden. Creo que cuando oigo cosas de esas les digo, miren señores, si el cliente fuera inteligente, si el cliente fuera perfecto, si el cliente supiera más derecho que nosotros y si el cliente no tuviera problemas, no existíamos nosotros. Y es precisamente porque hay problemas, porque el cliente a veces no entiende o no le interesa algunos temas, que estamos nosotros, y préndanle velas a la Virgen por ese hecho, porque si no, no existiríamos. Muchas gracias, eso era todo. Muchas gracias, Diego. Yo, mira, creo que yo casi, antes que darte mi parecer, creo que sería muy útil si alguien quiere aprovechar el guante que has tendido y comentar sobre ellos, porque creo que son temas muy importantes, que la práctica local ahí es cada vez más importante y más relevante, ¿no? Entonces, no sé si alguien, aquí Claudia me arrogo el papel de moderador y me permito dar la palabra a los colegas para si quieren comentar sobre lo que ha dicho Diego, que me ha parecido interesantísimo. ¿Alguien quisiera opinar? Bueno, estamos tímidos. Sin miedo, es una pregunta. Yo no estaba haciendo, es compartiendo dudas, de manera que... No, yo mira, ya que me dejan el espacio, lo aprovecho. Yo creo, Diego, que tienes una gran razón, ¿no? Y es verdad que hay ocasiones en las cuales esta cercanía, o digamos, todo tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Entonces, el hecho de que el abogado haya dejado de ser esa persona distante que tiene un conocimiento elitista y exclusivo y hayamos pasado a estar mucho más cercanos a la tierra, a las necesidades y tal, pues en cierto modo, si me permitís la expresión, nos ha humanizado, ¿no? Aquellos abogados más mayores que yo, tanto en mi firma como en mi familia, veo que tenían una práctica totalmente distinta y observo con una cierta envidia cómo los clientes, que ya son mayores igual que ellos, les tratan con un respeto casi reverencial, ¿no? Y es verdad que yo creo que eso actualmente no existe tanto, ¿no? Pero creo que de ahí y darle un buen servicio al cliente con el paradigma actual. No me atrevería a decir nuevo, yo creo que esto ya lleva bastante tiempo, no creo que haya dicho nada radicalmente novedoso. Eso no nos debe permitir distinguir entre el cliente bueno y el cliente que no lo es tanto. Y aquel que te abusa y no te trata con el respeto adecuado, creo que no lo es. Y creo que dar un excelente servicio no está reñido con defender la propia integridad y dignidad, ¿no? Y además, has mencionado un tema de extremada importancia, como es la dependencia económica, ¿no? Que no todos son principios, ¿no? Efectivamente, hay veces que necesitas que el cliente te encargue cosas y eso pues, pasa por lograr los encargos. Bueno, yo, en mi humilde modo de ver, creo que si das un servicio excelente y eres un buen abogado, tendrás los mejores clientes, que serán aquellos que apreciarán más la calidad de tu servicio y no solo el envoltorio, sino también el chocolate que va dentro, y lograrás una cierta independencia.
¿no? Entonces creo firmemente que esto que tenemos aquí son herramientas precisamente para salir de ese paradigma y, digamos, emanciparse de aquellas situaciones en las que, como explicabas, pues podríamos sentirnos maltratados, aunque lamentablemente siempre hay compañeros que están sometidos a circunstancias así. A mí me encantaría que no fuera ninguno, pero eso lamentablemente no es. Entonces yo veo esto como una herramienta para mejorar y para emancipar a aquellos a los cuales pues, se ven abocados a estar con clientes que, bueno, no siempre les tratan como debería ser. Muchas gracias. Martín Acero tiene la mano levantada. Martín, adelante. Buenos días a todos. No, yo aprovecho quizás y había disfrutado mucho la charla de Tomás, pero aprovecho un poco a propósito de lo que dijo Diego. Y yo creo que hay una gran diferencia entre servicio y servilismo. Y creo que somos profesionales y hay que hacer respetar la profesión. Y un poco, Diego, si me permite, somos nosotros mismos los que nos hemos encargado, de alguna manera, de provocar cierto nivel de servilismo y cierto nivel de sumisión. La sumisión del abogado le quita independencia. Esa dependencia también económica, pero hay veces ese respeto tan reverencial. Yo creo que hay que hacer respetar la profesión. La cultura de servicio es indiscutible. Todo lo que dijo Tomás, yo tendría quizás algunas diferencias en periodos para contestar emails, etcétera. Yo creo más en la fijación de plazos y creo en el servicio oportuno, por supuesto, pero de calidad. Hay una cosa que es importante. Uno no es para todos los clientes y no todos los clientes son para uno. Y hay veces, y nos pasa, y es entendible, yo solo entiendo, que estamos dispuestos a cualquier cosa con tal de tomar un asunto. Y se olvidan de las condiciones económicas razonables para retribuir el servicio y nos olvidamos también de otro tipo de condiciones que son necesarias para podernos sentir cómodos y poder prestar el servicio que queremos. Yo he visto clientes y contrapartes, digamos, decirle a su abogado delante de uno cosas que quizás no deberían permitirse. Y repito, el abogado se las deja decir porque se confunde a veces el servicio con el servilismo y porque hay un nivel de sumisión. Yo creo en lo que se ha dicho aquí, yo creo que la humildad y el bajar el ego y la prepotencia tiene que ser una tarea todos los días. El crear una cultura de servicio es una cultura de todos los días. Servir al cliente sí, prestar el mejor servicio, y prestar el mejor servicio es lo que el cliente necesita, pero valorar la profesión, valorar lo que se cobra por la profesión y entender que no todos los asuntos son para todos, ni todos somos para todos los asuntos. Gracias, Claudia. Saludos a todos. Muchas gracias, Martín. Tomás. Sí, Claudia, te escucho. Quisiera saber si alguien más quisiera intervenir. No, yo ahí simplemente quería agregar en todo este análisis, hay también, y me suscitaba un poco la reflexión del papel de las universidades y las facultades de Derecho en realmente educar a los estudiantes para lo que van a hacer al final en su vida profesional. Evidentemente no todos terminarán siendo abogados de firma, pero digamos, oyéndote, Tomás, esta reflexión creo que sería una reflexión oportuna en las universidades, y creo, por lo menos hablando de algunas facultades de Derecho acá en Colombia, con las que tengo contacto cercano, que a veces tienden a formar al abogado más con ínfulas de jurisconsulto que realmente un profesional de la abogacía, que tenga al cliente en el centro de su mente, incluso en etapas iniciales de la carrera, y que entienda que lo que está aprendiendo a hacer es, o a lo que está estudiando es para convertirse en un abogado y en una persona que tenga las características del abogado, todas ellas como son, servicio al cliente, hacer un oficio, servir a la sociedad, servir, en fin, y no las ínfulas, digamos, de quien quiere dedicarse a la filosofía del derecho o otras actividades estupendas, por supuesto, pero no a ejercer la profesión de abogado entendida como el oficio de la abogacía. Entonces, simplemente compartir y relacionar un poco con los comentarios que estábamos haciendo ahorita, que ahí hay un papel, creo yo, y una reflexión interesante para hacer con las facultades alrededor de este asunto que también has planteado y que nos
que como buena presentación lo que nos deja son muchísimas inquietudes y suscita toda una cantidad de reflexiones, que es precisamente de lo que se trata, de compartir criterios y opiniones con colegas. Y veo que Guillermo aquí tiene la mano levantada. Sigue, Guillermo, por favor. Muchas gracias, Ignacio. Tomás, muchísimas gracias. Creo que muy útiles todas las enseñanzas y los planteamientos, y creo que esta presentación servirá seguro para tener temas de conversación con nuestros abogados en formación. Un comentario final. Yo creo que hay algo que adicionalmente los abogados podemos hacer en favor de nuestros clientes, y es el protocolo de relacionamiento con nuestros colegas contrapartes. Yo también soy particularmente muy orientado al tema transaccional, y a veces echo mucho de menos en favor de los clientes, pues un trato considerado, respetuoso, amable, orientado también a la comunicación con las contrapartes colegas. Yo a veces he tenido que echar de menos, incluso pues con vergüenza a veces con nuestros clientes, que ellos tengan que presenciar muchas veces una relación de mucha fricción y de mucho calor, más calor que luz en las relaciones muchas veces con las contrapartes colegas. Yo creo que las firmas también tenemos que aprender mucho que al cliente le contribuye cuando ve que hay armonía, que aunque haya intereses contrapuestos en la negociación con una contraparte, hay trato respetuoso, hay trato delicado. Entonces yo creo que en favor de los clientes también tenemos que mejorar muchísimo la interlocución con nuestras contrapartes colegas. Ese es el comentario que quería hacer. De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias, Guillermo, por tu aporte. Yo creo que hemos abusado del tiempo de todos, pero creo que eso en respuesta al interés que el conversatorio ha generado. De nuevo, gracias, Tomás, por tu tiempo. Sabemos que tienes un compromiso, pero ha resultado la mayor utilidad, y estaremos remitiéndoles a todos las memorias de este Zoom. Yo me excuso, pero yo no puedo dejar de anunciar nuestros próximos eventos para que quienes nos están acompañando también lo puedan hacer, porque tenemos actividades interesantes en los próximos días. Tenemos el 14 de febrero, es decir, la semana entrante, un comité de gerentes, donde vamos a hablar sobre la alianza con el Centro de Formación Letra y los beneficios que todos nuestros afiliados pueden obtener gracias a esta alianza. Y también estaremos compartiendo los resultados de la encuesta de habilidades de profesionales en firmas de abogados. Así que, pues, muy invitados todos a acompañarnos. Asimismo, tendremos un comité de infraestructura el 1 de marzo, donde revisaremos los litigios internacionales que actualmente tiene Colombia y el Dispute Board. Y tendremos un nuevo conversatorio como este el 10 de marzo, donde Juan Pablo López de López y Asociados nos estará hablando sobre la misión de empleo. Esto es como las próximas 3 semanas, tendremos más información en los próximos días, pero pues queríamos compartirlas con ustedes. Felipe, no sé si quieres cerrar entonces. Gracias, Claudia. No, sí, además de agradecerle a Tomás por la mucha generosidad, la gran disposición, sacarnos este tiempo tan valioso. Agradecerle también a todos por su asistencia y por su participación. Creo que esto lo tenemos que tener como parte del ADN de todas nuestras firmas, de nuestro gremio, de nuestra profesión. El tiempo que le invirtamos y el esfuerzo realmente es poco. Es que somos una cámara de servicios legales, somos firmas de servicios, y se nos olvida que nosotros somos servidores. De manera que no más subrayar eso, y nuevamente mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos, ha sido un auténtico placer y espero que tengamos más ocasiones en las que hablar de temas interesantes como este. Y sobra decir, Tomás, que a los próximos conversatorios es posible que para la hora tuya en España sea un poco tarde, pero invitado, por supuesto, así como todos los demás colegas de todas las firmas, y ojalá pues nos puedas seguir acompañando, que ha sido un verdadero gusto tenerte con nosotros hoy y has sido realmente muy generoso con tu tiempo. Veo que tuvimos más de 100 asistentes a este evento durante casi todo el tiempo. Seguro algunos ya tuvieron que salir, pero realmente ha sido exitosísimo. Entonces, nuevamente, mil y mil gracias, y gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos, gracias por acompañarnos y que tengan un muy buen día a la hora. Muy amables. Chao, chao.